Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Columbia, en Carolina del Sur. Estamos comenzando el servicio correspondiente a este domingo 7 de junio del año 2020. La palabra de Dios dice así: alabad a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos ante ti para presentarte esta celebración de júbilo, de alabanza y proclamación de tu santa palabra. Venimos ante ti porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre. Y a ti, Señor, venimos a honrarte, a glorificarte por medio de esta celebración. Concédenos, oh Señor, gozo y paz y bendición tuya en nuestra celebración de esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, es el momento esperado de la predicación. Traemos una predicación que yo espero que pueda dar el mensaje que el Señor tiene para nosotros este día. Por lo tanto, vamos a leer la Escritura en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 17 al 25. Primera de Samuel, capítulo 1, del 17 al 25. Vamos a leer esta lectura que es muy buena para nosotros hoy. Primera de Samuel, capítulo 1, del 17 al 25. Muy bien, hermanos, entonces ustedes sigan la lectura, ¿verdad? Mientras yo la leo aquí. Del 17 al 25 de Primera de Samuel. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Después tenemos otras lecturas que voy a pedir que las tengan ustedes en cuenta, ¿verdad? 1 Samuel 1, 17 al 25, que dice:
Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te entregue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un día un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, tengo otra lectura también que yo voy a compartir con ustedes. Esta lectura se encuentra en el libro 2 de Samuel, capítulo 1, del 17 hasta el 25. Vamos a empezar a leer esta lectura. Dice el Señor en su palabra: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vive al monte de Gilboa, y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté.
porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en sus brazos y la he traído acá a mi señor. Entonces David salió, haciendo de sus vestiduras las rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y oraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído la nueva: ¿de dónde eres tú? Y él le respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo a la amalecita: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. El versículo 17 dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y he aquí que está escrito en el libro de Jaset: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos en el monte de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Su sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien se vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Hasta aquí nuestra lectura, hermanos. El mensaje de hoy se titula ¿cómo han caído los valientes? Mis amados hermanos, en esta mañana lo que me propongo en el nombre del Señor traer como mensaje consiste en la importancia que debemos dar a ser fieles hasta el final. Algunos comienzan la vida cristiana con mucho arranque, con mucho vigor. Y algunos años están siendo fieles al Señor. Pero luego sucede lo que nadie de nosotros quiere. Que aquellas vidas se van apagando espiritualmente hasta que no queda nada de ellos. No llegaron hasta el final. Nuestra tarea, mis hermanos, es que todos comprendamos
que tenemos una carrera que hay que correr hasta el final. El final es nuestra meta. No podemos detenernos antes, a costa de perder también nosotros nuestra corona. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto que yo les estoy diciendo, mis amados hermanos. Él escribió una carta muy bonita a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí. Le dice a su hijo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo corazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído las aflicciones, las obras dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En síntesis, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es decir, el apóstol Pablo llega hasta el fin. El caso de Saúl es un caso muy particular. La nación de Israel, después que tuvieron como gobernantes a los que en la Biblia se llama jueces, y hay un libro que se llama Libro de los Jueces, el pueblo dijo: ya no queremos vivir sin una autoridad a la que nosotros podamos mirar, y esa autoridad queremos que sea un rey. Bueno, al Señor no le gustó mucho la idea, ¿verdad? Pero accedió a la petición de ellos y eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Y era Saúl, dice la Biblia, un joven de hermosa apariencia, alto, medía casi 2 metros de alto. Y cuando fue ungido y presentado al pueblo, la gente lo aplaudió y le dio vítores. Y estuvo agradecido con Dios por haberle nombrado a este rey. Y el rey Saúl comenzó su reinado haciendo lo correcto delante de Dios. Pero hay un momento, mis hermanos amados, en que el rey se vuelve contra Dios. Una de las cosas malas que hace es que provoca que el Señor ya no le hable a él directamente como antes lo hacía por medio de los profetas. Y en su prisa y en su desesperación, en su locura, parece ser que el rey Saúl había enloquecido y se le había olvidado que él era el ungido de Israel, el ungido de Dios,
para ser el rey de Israel. Y en lugar de consultar al Dios eterno, él va y contrata a una pitonisa, a una adivina, para que ésta le diga lo que hay y lo que él tiene que hacer. Todas estas obras de Saúl fueron provocando que al final un hombre que había empezado bien su vida la termina mal. ¿Por qué la termina mal? Bueno, número uno, porque se aparta de los caminos de Dios. Y el Señor nos ha dicho que separados de Él nada podemos hacer. Apartarse de los caminos de Dios es como ponernos nosotros mismos una cuerda al cuello y acabar con nuestra vida. Y así pasó con Saúl. Una vez que fue desechado por Dios, Saúl comenzó a perder cada una de las batallas que peleaba con los filisteos y con los amalecitas y con aquellos otros pueblos con los que le tocó luchar. Peleaban en la guerra tres de sus hijos. Uno de ellos era Jonatán. Y Saúl dividió sus ejércitos en cada uno de sus hijos. A Jonatán le dio un grupo, a los otros dos hijos le dio otro grupo y él se fue con el cuarto grupo. Pero sucedió que las batallas fueron perdidas todas. Y hubo un momento en que el pueblo de Israel tiene que huir de los filisteos. Y Saúl tiene que huir de la persecución de sus enemigos. Al punto que él llama a su escudero, cuando ve que está perdida su causa, que vienen tras él los enemigos para acabar con su vida, pide a su escudero y le dice: por favor, méteme tú la espada a mí, para que muera y no sean los enemigos, los filisteos, los que acaben con mi vida. Y su escudero le dice: pero ¿cómo, Señor? Yo no puedo hacer eso, mi rey. Pues yo te ordeno que lo hagas, porque si no, ellos me van a matar. Pero yo no lo puedo hacer, mi Señor. Entonces lo que hizo Saúl, se echó él mismo sobre su espada en su intento de matarse. Cuando su escudero vio que su rey había muerto, que se había clavado su propia espada, él también hizo lo mismo y se murió. No quiso soportar aquella prueba, ni lo que tenía que dar cuenta de cómo su rey había perecido. Y entonces hicieron una terrible sacrilegio matando a este rey. Luego le cortaron la cabeza. Cuando llegaron los enemigos, le cortaron la cabeza y su cuerpo lo llevaron para exhibirlo ante uno de los dioses paganos, una de las diosas paganas que tenían estos pueblos. Allí exhibieron su cuerpo y su cabeza. Y después volvieron al sitio donde había estado David para recuperar lo que se conoce en los tiempos de guerra, el botín que había dejado. Y tomaron todo lo que pertenecía a Saúl, lo tomaron los enemigos de Israel. Y la muerte de Saúl llegó a hacer noticia, como ya hemos leído, del rey David, a quien todavía no habían nombrado como rey, pero ya se le mencionaba por el Señor que él sería el rey. Y David se puso muy triste cuando le llegaron a contar. Llegó un hombre solitario a decirle: te vengo a dar esta noticia, y aquí traigo la corona del rey Saúl.
y este otro cordón que quiero entregarte a ti. Y David interroga al que lo trae. ¿Y tú de dónde eres? Pues yo soy hijo de un extranjero amalecita, le dice. Y entonces, y tú fuiste el que acabó, porque aparentemente quedó con vida el rey Saúl. ¿Tú fuiste el que acabó con la vida de Saúl? Sí, porque de todas maneras ya no podía vivir, así, y él me rogó que lo matara. Y en el Antiguo Testamento hay estos relatos dramáticos, fuertes. Como David estaba tan triste, tan lejos de sí mismo, por la muerte del ungido de Jehová, que era Saúl, ordenó a uno de los hombres que sacara de su presencia a la amalecita y que lo matara. Y dirigiéndose a la amalecita, le dice: tú mismo has confesado que tú mataste al ungido de Dios. Fíjese los dramas que se miraban, todo por la decadencia espiritual de un rey que no supo caminar con Dios hasta el final, que se quedó en el camino, que no tomó el ejemplo de otros que fueron fieles hasta el fin, sino que por lo contrario convirtió su reino en una miseria y trajo la vergüenza sobre su pueblo Israel. Y es lo que pasa con aquellos que se apartan del Señor, con aquellos que piensan de que en lugar del Señor podemos escoger adivinos, o podemos escoger consejeros que no son cristianos, en vez de conseguir que siempre estemos comunicados con Dios, haciendo su voluntad. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego dice: todo pámpano que no lleva fruto será quemado. Y luego le dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y también le dice aquí el Señor: si vosotros estuvierais en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, Dios está de parte nuestra. Somos nosotros los que a veces, por ser infieles, le fallamos. El tema de hoy, mis queridos hermanos, es que debemos ser fieles al Señor hasta el fin. Como Pablo, que dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel. El apóstol Pablo fue fiel hasta el final. Quizá uno de los predilectos de todos nosotros, un hombre con un tremendo ministerio, y que llegados sus últimos días, él puede decir con gran satisfacción: he peleado la buena carrera, la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Como diciendo: yo estoy listo para que el Señor me reciba. Mi hermano querido, a veces nos falta esa pasión para serle fieles al Señor. Así hay algunos que no saben ser fieles a Dios. Aquí en Estados Unidos hay una historia muy famosa. A todos los que les gusta el deporte del ciclismo estarán familiarizados con el que fue campeón, Lance Armstrong. Campeón mundial de ciclismo. Desde agosto de 1998 hasta la fecha. Pero sucedió con Armstrong lo siguiente. Ustedes deben estar enterados. Fíjense cómo Dios había sido con él. Comenzó él ganando todos los campeonatos de ciclismo.
Y en eso estaba cuando se vio acongojado con un cáncer testicular, que luego fue avanzando a sus otros órganos e incluso a su cerebro. Y este hombre tenía tanta voluntad y tantos deseos que derrotó el cáncer y volvió a pelear por las carreras de ciclismo. Pero un buen día descubren, mis hermanos queridos, que todo era un fraude. Ganó todas sus carreras porque simplemente se dopaba. Es decir, tomaba sustancias prohibidas para tener fuerza y voluntad para ganar cada una de sus batallas. No fue por gusto que fue despojado de todos sus títulos desde la fecha del 1 de agosto del 98 hasta ahora. Y fue radiado de por vida. Es decir, no puede volver a jugar, incluyendo los Juegos recientes, los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo el año pasado en Lima. Es decir, lo perdió todo después de ser el mejor ciclista del mundo. Nadie lo podía imaginar. Que este hombre, después de haber incluso ganado la batalla contra el cáncer, por no ser honesto y por no ser cabal, pierde ahora hasta el último de los títulos que él ha tenido. Es una historia triste también como la de Saúl, porque lo tuvo todo, pero lo tuvo con engaño. No lo tuvo en realidad porque él mismo en sí pudiera hacer lo que hacía, sino porque estaba cargado de sustancias prohibidas su cuerpo. Y hoy, por ahora, no puede volver a correr una sola carrera de bicicleta. Está prohibido para él. Y tuvo que devolver a sus patrocinadores el dinero que le habían proporcionado para llevar a cabo cada una de sus carreras. ¿Se fijan ustedes lo doloroso que es no ser constante, no ser fiel, no ser honrado y llegar hasta el final, pero desechado por todo el mundo? Todos sus títulos le fueron decomisados, le fueron quitados. Esta historia puede volver a repetirse en nosotros, mis hermanos, si no somos fieles al Señor. Por eso yo les pido, hermanos, que mediten cada paso que dan, que meditemos cada palabra que brote de nuestros labios, porque si nosotros no somos fieles, no vamos a perder unos títulos únicamente. La palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, lo que está en juego no son unos diplomas de campeonatos en ningún deporte. Lo que está en juego no es el dinero. Lo que está en juego es nuestra corona que el Señor tiene preparada para todos sus hijos y para todas sus hijas. Por eso el Señor en el Apocalipsis dice eso: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, este es mi mensaje para ustedes esta mañana. Si alguno está ahí que desea reconciliarse con el Señor o que desea recibirlo como su Salvador, este es el momento de hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hemos podido celebrar esta Santa Cena. Y vamos a cantar para ti también, para despedir a nuestra congregación. Pero antes queremos, Señor, que nos ayudes a serte fieles como se ha predicado en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos,
Hasta aquí llegamos. Que la gracia y bendición del Señor nuestro Padre Celestial, el amor de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros y con todo el pueblo del Señor. Que la gracia de Dios, nuestro Padre Celestial, el amor de su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Mis amados hermanos y amigos, la celebración ha terminado. El servicio ahora comienza. Que Dios les bendiga. Nos vemos esta tarde.